Mi madre me traicionó y apoyó a la ex tóxica de mi prometido. Conocí a mi prometido, de 42, un año después de que mi esposo falleciera en un accidente de moto hace 6 años. Nos conocimos por una colaboración laboral y vivimos en diferentes estados. Estamos a unas 12 horas en auto. A veces tomamos vuelos cortos para aprovechar más nuestro tiempo juntos. Ambos vivimos cerca de aeropuertos. La relación ha sido en su mayoría a distancia, pero nos vemos al menos una vez al mes y hablamos o mandamos mensajes constantemente cuando no estamos trabajando o con amigos. Mi prometido ha sido un compañero increíble y me siento afortunada de haber encontrado el amor después de una tragedia. Mi prometido tiene un hijo, de 16, de una relación anterior. Él terminó con la madre de mi hijastro cuando el niño tenía 9 años. Creo que es un gran chico, apoya nuestra relación y es muy unido a su papá. El mayor problema ha sido su mamá. ¿Cómo decir esto amablemente? Es resentida. Ella y mi prometido han ido y venido a la corte durante los últimos años. Mi hijastro no se lleva bien con su madre. Las pocas veces que la he conocido han sido desagradables por su hostilidad hacia mí. La madre de mi prometido dice que ella solo lo buscaba por su dinero, pero eso no es tema mío. Hace unos años intentó acosarme en redes sociales diciéndome que debía apartarme para que los papás de mi hijastro pudieran estar juntos. También me dijo que él nunca se casaría conmigo así como nunca se casó con ella. Cuando nos comprometimos el año pasado, se enfureció y trató de conseguir la custodia total. Le salió mal porque mi hijastro no quería vivir con ella y presentó ante su tutor legal para que le redujeran la custodia, lo cual le concedieron. Desde entonces, él optó por solo visitarla unas horas un sábado al mes. Si ella menciona a su papá, él se va. Está obligado a contestar sus llamadas, pero si ella trata de manipularlo o discutir, cuelga. Yo procuro no meterme lo más posible. Eso es entre mi prometido, mi hijastro y su ex. Yo solo trato de dar amor y apoyar a mi prometido y a mi hijastro. El tema es que mi prometido consiguió por fin un ansiado traslado que le permitirá vivir conmigo. Mi prometido le ofreció a su hijo la opción de vivir con su mamá o con la hermana de mi prometido si quería quedarse en la misma escuela y ver a sus amigos. Mi hijastro prefirió mudarse a vivir con nosotros. Dijo que puede hacer videollamadas con sus amigos y que hay una excelente escuela STEM que lo acepta a mitad del ciclo escolar donde yo vivo. El plan es mudarse en las últimas 2 semanas de diciembre. La mamá de mi hijastro ha intentado impedir que se mude con nosotros. Acusa a mi prometido de alienarlo en su contra. Mi prometido ha documentado cada interacción y cada vez que le ha animado a recomponer la relación con ella. El juez autorizó que se mudara fuera del estado a mi casa. Eso desató otra ola de acoso de su ex hacia mí. Me envió mensajes desde varias cuentas en redes diciéndome que arruiné su familia y que si de verdad quisiera a mi hijastro me mudaría más cerca para que puedan compartir la crianza. Me quejé con mi mamá, pero ella se puso del lado de la ex de mi prometido diciendo que tiene derecho a estar molesta porque su hijo se va a mudar lejos. Mi mamá sugirió que quizá debería considerar vivir temporalmente más cerca de ellos para no interrumpir la rutina de mi hijastro y así ayudar a mi prometido a reparar la relación con su madre. Nunca he tenido ganas de mudarme, nací y crecí en esta ciudad y la amo. Tampoco quiero renunciar a mi casa, así que tengo que preguntar si estoy exagerando por no pensar en mudarme más cerca, dadas las circunstancias. Comentario 1. El dato más importante es que el muchacho de 17 años decidió mudarse aunque tenía la opción de quedarse con su mamá o con su tía. Presentó la petición para reducir el tiempo de custodia con el tutor legal y se va o cuelga cuando ella cruza la línea. Notable madurez en una situación difícil, sobre todo para alguien tan joven. Tiene contacto telefónico regular con su madre y la mudanza fue aprobada por el tribunal. Comentario 2. ¿Hay algún requisito para que él la visite, pase vacaciones o recesos con ella? Respuesta de OP. El juez determinó que él puede establecer su propio horario perfectamente. El plan es enviarlo con su tía en vacaciones para que vea a sus amigos, pero mi prometido le ha dicho que también tendrá que visitar a su mamá unas horas como lo ha hecho los sábados. Comentario 3. La ex suena a que perdió la cabeza, este matrimonio terminó hace años y ella no lo reconoce. ¡Qué horror! Respuesta de OP. Nunca estuvieron casados. Actualización 1. No tengo una gran actualización. Solo quería agradecer a todos por sus palabras. Muchos fueron increíblemente reconfortantes y señalaron puntos válidos. La única novedad es que mi prometido, vamos a llamarlo Nathan, y la ex, vamos a llamarla Judy, recibió una carta de cese y desistimiento del abogado de Nathan esta tarde.
Judy solo debe contactar a Nathan por la aplicación de crianza para cualquier problema relativo al hijo y él sigue disponible para que ella lo contacte. Judy no puede contactarme bajo ninguna circunstancia o se solicitará una orden de restricción. No he sabido de ella desde el domingo. Mi mamá y yo hablamos al respecto. Le dije que me decepcionó que tuviera tanta empatía por la ex de mi prometido y nada por mí. Me admitió que no le agrada en realidad mi prometido y que pensaba que me estaba ilusionando en vano. También sospecha de la batalla por la custodia y le preocupa verme envuelta en el drama. Pero me pidió disculpas por no apoyarme más. Dijo que es mi vida y que no tiene que estar de acuerdo con todas mis decisiones. Dijo que aunque no sea fan de mi prometido, será respetuosa por mí. Aprovecho para aclarar algunas dudas comunes. Cuando hice el post original, estaba molesta y escribí como salía, así que no fui clara en algunos detalles. 1. La madre de mi prometido, llamémosla Amelia, ha sido una mujer maravillosa conmigo, pero a la ex de Nathan nunca la quiso. Amelia y yo nos llevamos muy bien. Quiere mucho a su nieto y por eso es cortés con la ex, pero Amelia duda mucho del comportamiento de Judy. Cree firmemente que Judy solo quería su dinero y que se embarazó para atrapar a Nathan. Yo no lo creo, pero es lo que ella piensa. Sé que Judy y Amelia discutían mucho sobre distintas cosas, incluso por la crianza. 2. Mi hijastro, llamémoslo Elías, está muy emocionado por trasladarse a la escuela STEM. Elías va a una escuela privada especializada en ciencias y tecnología. Le encanta la programación de computadoras y ya domina 4 lenguajes de código diferentes. Yo soy diseñadora de experiencia de usuario y le he enseñado lo que sé. La escuela STEM en mi ciudad es una de las mejores de la región y quizá del país y es la principal razón por la que él quiere vivir aquí conmigo. Normalmente no aceptan estudiantes a mitad de ciclo, pero hicieron una excepción para Elías. Si él hubiera querido quedarse, habría tenido opciones. Es muy maduro para su edad. 3. Para terminar las batallas legales entre sus papás, permitieron que Elías tome sus propias decisiones sobre dónde vivir, pero aún debe estar con un padre o tutor legal hasta los 18. No es emancipación, pero lo ha pensado si su mamá sigue causando problemas. Él sigue viviendo con su papá, pero puede ver y hacer lo que quiera y el tribunal no intervendrá. Básicamente era para evitar que Judy usara la corte y acusara de alienación. Eso es lo que sé y entiendo, seguro no es todo. Repito, yo evito meterme pero soy cariñosa y apoyo. Ya está grande para que lo materne, pero quiero que sepa que estoy ahí para él. 4. Alguien lo señaló bien. Nathan y yo aún no estamos casados. Nos casamos en junio del próximo año. Le digo hijastro porque él me presenta como su madrastra aunque no sea oficial. Me di cuenta de que hay que tener cuidado usando esos términos porque podría causar problemas ya que nada es oficial aún. En todo caso, Elías está feliz por nosotros. Si no lo estuviera, no me habría sentido cómoda llevando nuestra relación tan lejos. Pero siempre ha sido un gran chico y lo quiero mucho. 5. Como Elías es tan maduro, Nathan quería darle la opción de dónde vivir. Nathan iba a ser ascendido hace 2 años y planeábamos vivir juntos antes, pero la situación con la mamá de Elías empeoró y el trabajo de Nathan no pudo ascenderlo. Si Nathan se iba, Judy iba a dificultarle ver a Elías inventando muchas acusaciones sin fundamento. Por todo eso y el trabajo, el ascenso se retrasó. El plan original era que Nathan viera a su hijo cada 2 fines de semana y que hicieran videollamadas diario y que pasara todas las fiestas y vacaciones con nosotros viviendo con su mamá. No funcionó y Nathan tuvo que quedarse. Por eso Nathan le quiso dar a Elías la opción de dónde vivir. Nunca planeó abandonarlo. Seguiría siendo un papá presente y Elías no tiene ni un ápice de rebeldía. Su vida entera gira en torno a computadoras, hacer sitios web y programar. Créeme, si nos preocupa que no sea nada rebelde. Gracias por el apoyo y la comprensión. Espero haber aclarado un poco. No sé si habrá razones para más actualizaciones. Quizás sí cuando se muden y cuando nos casemos. No voy a prometer que lo haré. Gracias por escuchar. Comentario 1. ¿Por qué tu mamá desconfía de tu prometido? Respuesta de OP. Creo que no es que sospeche, sino que preferiría que no superara la muerte de mi esposo. Nos conocíamos desde niñas y familias siguen siendo cercanas. Curiosamente, he recibido más apoyo de los papás de mi difunto esposo que de mi propia madre. Ellos están emocionados de que haya encontrado a alguien. Han conocido a mi prometido y lo quieren mucho. También han conocido a mi hijastro y lo quieren. No es por reemplazar a su hijo. Solo quieren que sea feliz después de lo que pasó.
Mi mamá está muy molesta porque seguí adelante 1 año y medio después de perder a mi esposo. Dijo que era muy pronto. Después inventó razones por las que esta relación no funcionaría. Perdí a mi esposo y a mi papá en el mismo año y mi mamá nunca lo superó. Yo fui a terapia intensiva 1 año y aunque cuesta, lo intento superar. Mi mamá no acepta ayuda y se resiente de que yo no quiera quedarme estancada con ella en el sufrimiento. Nuestra relación ha estado mal varios años, pero es mi mamá. Actualización 2. Hola. Soy la mujer con el hijastro increíble y el prometido que se está mudando conmigo. Escribo de nuevo. Prepárense. Ha sido intenso desde la última vez. La ex de mi prometido se colgó de otro tipo por esto. Le dijo a mi hijastro que lo odia. Planea su vida con su nuevo novio y en esos planes no está mi hijastro. Resulta que los dos fueron arrestados por alteración del orden público y violencia doméstica recientemente. Me alegra que mi hijastro no estuviera expuesto a eso. En cuanto a mi mamá, tuvimos una pelea hace poco. La confronté por su falta de apoyo y, como sospechaba, me dijo que era pecado que yo superara la muerte de mi esposo y que deje dormir a otro hombre en la casa que compartía con mi difunto marido. Remodelé por completo la casa el año después de la muerte de mi esposo. Me ayudó mucho transformar la casa a mi gusto. Su argumento es que deshonro la memoria de mi esposo al seguir adelante. Según mi mamá, las viudas jamás deben volver a casarse. Le dije que está en su derecho, pero yo no me voy a aislar en mi tristeza. Me alejé de mi mamá hasta que respete mi relación. Lo irónico es que los papás de mi difunto esposo ya superaron y están felices por mí. Llevo años más cercana a ellos que a mi propia madre. Conocen a mi prometido y a mi hijastro y creen que hacemos buena pareja. Saben que amo a su hijo pero me animan a seguir adelante. Hasta mi ex suegra ha puesto a mi mamá en su lugar. Mi mamá lleva semanas triste y sola. Podrá volver a mi vida cuando decida apoyarme. Tengo mi familia que me rodea y si mi mamá se niega a apoyar, puede quedarse fuera. Por último, nos casamos el 14 de febrero en una ceremonia pequeña y luego habrá comida para todos. Mi anterior cuñada y mejor amiga es mi dama de honor. Eso es todo. Comentario 1. Espérate, hermana, no nos contaste sobre el gran equipo de seguridad para tu boda. Respuesta de OP. Jaja, innecesario. Espero que mi mamá no sea de las que hacen un escándalo. Comentario 2. Yo pensé de inmediato en la ex loca. Respuesta de OP. Está demasiado ocupada tratando de agradar a su nuevo hombre y embriagándose. Mis padres me usaron como su reemplazo cuando su hija favorita los abandonó. Creciendo, estaba claro para mí que mis padres tenían una hija favorita. Y esa hija era Ángela. Ella era su pequeña princesa, la que adoraban, la que nunca podía equivocarse. A sus ojos, era como si todo su mundo girara en torno a ella. Y todo lo que hacía era recibido con admiración y elogios. Ya fuera un pequeño logro en la escuela. O algo tan simple como sonreírles. Ellos simplemente se iluminaban de orgullo y alegría. Por otro lado, yo era la mayor, y mis padres eran completamente diferentes conmigo. Si yo necesitaba algo, solo lo recibía después de que se satisficieran las necesidades de Ángela. Si yo tenía un problema, rara vez era una prioridad. A menudo me sentía como una idea secundaria para ellos. Entre Ángela y yo, nunca hubo malos sentimientos. En realidad me caía bien. Y a pesar de todo, yo nunca sentí resentimiento hacia ella. Sé que en situaciones como la nuestra es común que los hermanos desarrollen celos o amargura. Pero nunca la vi como una enemiga. Ella solo era mi hermanita. Por supuesto, hubo momentos en los que deseé que las cosas fueran diferentes. Ojalá no siempre fuera yo la que quedaba relegada, la cuyas necesidades y sentimientos iban en segundo plano. Pero al mismo tiempo, sabía que no era culpa de Ángela. Ella no eligió ser la favorita. Así como yo no elegí ser ignorada. Para que te des una idea de cuánto favorecían mis padres a Ángela sobre mí, te comparto algunos ejemplos. Cada año en su cumpleaños íbamos a Disneylandia. Era un día completo de diversión, emoción y creación de recuerdos especiales. Era algo que Ángela siempre esperaba con ansias. Y mis padres se aseguraban de que fuera una gran celebración. Mientras tanto, cuando llegaba mi cumpleaños, no había grandes viajes ni sorpresas elaboradas. En su lugar, simplemente salíamos a cenar a un restaurante local. La diferencia era muy obvia. El cumpleaños de Ángela era tratado como un gran evento. Mientras que el mío se sentía más como una obligación que tenían que tachar de la lista.
cuando se trataba de actividades extracurriculares, mis padres siempre priorizaban a Ángela. Solo tenían presupuesto para apoyar los pasatiempos de una hija después de la escuela. Y eligieron sus clases de ballet en vez de mi entrenamiento de tenis. Lo frustrante era que yo realmente era buena en tenis. Me encantaba jugar, y tenía el potencial de llegar lejos. Pero mis padres no lo veían importante. En cambio, me decían que debía concentrarme más en los estudios, en vez de pasar tiempo en lo que ellos veían solo como un juego. En realidad, simplemente no querían invertir en mí. Ángela nunca fue una estudiante destacada. Jamás sacó una calificación superior a un 8. Pero eso nunca parecía importar. Cada boleta de calificaciones que traía a casa, mis padres se deshacían en elogios por su esfuerzo, le decían lo orgullosos que estaban y a veces incluso la premiaban con regalos o algún gusto especial. Para mí, era una historia completamente diferente. No había elogios, ni emoción, y por supuesto, ninguna recompensa. Aunque yo quedara en primer lugar, siempre se esperaba que sacara las mejores notas. No porque a mis padres les importaran mis logros, sino porque querían que yo fuera un buen ejemplo para mi hermana menor, Ángela. Si no cumplía sus altas expectativas, me regañaban, me daban sermones, o me hacían sentir que los había decepcionado. Por mucho que me esforzara, mis logros nunca eran reconocidos como los de Ángela. Después de que crecí y me fui a la universidad, mis padres casi nunca me ayudaron económicamente. Se esperaba que pidiera préstamos estudiantiles y resolviera todo por mi cuenta, porque según ellos, era lo suficientemente independiente y responsable para manejarlo todo. Mientras tanto, cuando llegó el turno de Ángela de ir a la universidad, mis padres cubrieron todos sus gastos sin dudarlo. Su razonamiento era que ella era joven y no podía manejar el estrés de un préstamo. Me parecía muy injusto, como si no mereciera la misma ayuda solo porque había aprendido a cuidar de mí misma. Era frustrante, pero para ese entonces, ya había aceptado prácticamente que así eran las cosas en mi familia. A Ángela le regalaron un coche nuevo en cuanto cumplió 18 años. Mis padres le entregaron las llaves con orgullo. No tuvo que pedir, ni rogar, ni demostrar que lo necesitaba. Simplemente se lo dieron, sin preguntas. Mientras tanto, cuando yo necesitaba un coche para mi trabajo de medio tiempo en la universidad, tuve que pedírselo a mi mamá varias veces antes de que finalmente accediera a prestarme su viejo coche todo golpeado. No estaba en buen estado, pero agradecí tener algo de todas formas. El problema era que ese coche se descomponía constantemente. Hubo días en los que me quedaba varada en la carretera, desesperada intentando hacerlo arrancar de nuevo. Cuando pedía ayuda a mis padres con las reparaciones, se negaban. Mi papá me decía que si quería manejar, tenía que resolverlo sola. Así que cuando el coche no servía, no me quedaba más remedio que tomar el autobús al trabajo. No importaba lo inconveniente que fuera, si hacía frío, llovía, o hacía calor insoportable, yo tenía que arreglármelas. Nunca pareció importarles cuán difícil era para mí. Cuando mis abuelos maternos fallecieron, mi mamá heredó todo lo que dejaron. Era una suma considerable y aunque nunca esperé recibir nada, tampoco me esperaba lo que pasó después. En vez de usar ese dinero para algo significativo para toda la familia, decidió hacer un viaje especial solo. Solo ella y Ángela. Ni siquiera me dijeron. Yo no tenía idea de que siquiera se iban hasta que vi las publicaciones de Ángela en las redes sociales. Ella puso fotos de ella y mamá cenando en restaurantes lujosos, viviendo en un resort de lujo. Me sorprendió y le pregunté a mi hermana dónde era eso. Me dejó en visto. Ver esas publicaciones dolió de una forma que ni siquiera puedo explicar. No era solo el viaje en sí. Era darme cuenta de que ni siquiera pensaron en invitarme. Luego cuando hablé con mi mamá sobre esto, me dio excusas poco convincentes. Dijo que había hecho planes de último minuto con mi hermana y que ninguna estaba segura de si yo estaría libre para ir. Mamá también confesó que siempre conectó más con Ángela que conmigo porque mi hermana es más parecida a ella, así que pensó que no me importaría tanto. Me puse a llorar al escuchar eso porque dolía que mi propia madre dijera algo así. Me di cuenta de que, por mucho que intentara ser parte de la familia, siempre estaría observando desde afuera. Cuando Ángela se graduó de la universidad, mis padres estaban en las nubes. Lo trataron como el mayor logro del mundo. Como si hubiera hecho algo que nadie en la familia hubiera conseguido jamás. Mi mamá estaba tan orgullosa que le regaló a Ángela la mitad de la herencia de mis abuelos, sin condiciones. Le dijo que podía usar el dinero como quisiera, ya fuera para viajar, comprar un coche nuevo, una idea de negocio, o solo para disfrutar la vida. Fue un regalo enorme. Uno que le dio a Ángela un buen colchón financiero al entrar a la adultez. Mientras tanto,
yo no recibí nada. No es que esperara la mitad de la herencia, pero ser completamente ignorada otra vez fue como una bofetada. Había trabajado duro, me pagué la universidad casi sin ayuda y nunca les pedí mucho. Sin embargo, mi mamá sentía que no merecía ningún apoyo. Cuando tuve el atrevimiento de hablar. Al preguntar por qué a Ángela le daban tanto mientras a mí tampoco, mis padres me ignoraron. Me dijeron que, como mayor, se esperaba que no les pidiera cosas. Que debía ser independiente, fuerte y autosuficiente. Mi papá trató de hacerlo sonar como un cumplido, diciendo que confiaba en mí, que yo no necesitaba ayuda porque podía salir adelante sola. Pero esa misma creencia nunca se aplicó a Ángela. Siempre la veían como la que necesitaba más ayuda, la que había que proteger y proveer. Era frustrante y desalentador que mientras a mí siempre se esperaba que resolviera todo en solitario, a Ángela todo se le entregaba en bandeja de plata. A pesar de todo, he intentado no guardar rencor a mis padres por cómo me han tratado. También me he esforzado en no resentir a Ángela. Por mucho que la quiero, no puedo ignorar el hecho de que nunca ha salido a defenderme. Jamás ha reconocido lo injusto que ha sido todo, nunca le dijo a nuestros padres que lo que hacían estaba mal. Una parte de mí desearía que, aunque fuera una vez, hubiera hablado, que les hubiera dicho que yo merecía algo mejor. Pero nunca lo hizo. Siempre aceptó su generosidad sin preguntas, sin considerar cómo me sentía yo al ser excluida. Y eso, más que nada, es lo que más me ha costado superar. De todas formas, como mis padres siempre le dieron todo a Ángela, comenzaron a surgir problemas con el tiempo. A pesar de todo el dinero que le regalaron, Ángela decidió regresar a vivir a casa después de la universidad. Dijo que era para ahorrar más, pero en realidad parecía simplemente preferir vivir de mis padres en vez de ser independiente. Al principio, mis padres no parecían molestos. Siempre la habían consentido, así que tenerla de vuelta en casa probablemente les reconfortaba. Pero poco a poco, la situación empezó a cansarlos. Ángela no solo vivía con ellos. Dependía completamente de ellos para todo. Insistía en que papá comprara comestibles caros, sin importar cuánto costaran o si alcanzaba dentro del presupuesto familiar. Nunca aportaba nada, nunca ofrecía ayudar con las cuentas y actuaba como si el dinero fuera suyo para gastar a como le diera la gana. Además, esperaba que mamá la siguiera cuidando como si fuera niña. No hacía su propia ropa, sino que hacía que mamá la lavara. No ayudaba con quehaceres del hogar, nunca cocinaba ni limpiaba, y trataba la casa como si fuera su hotel privado. Los mismos padres que antes le daban todo sin dudar, ahora empezaban a sentir el peso de sus propias decisiones y a quejarse. Al principio, mis padres no se molestaban. Así como nunca les importó darle todo a Ángela. Pasaron años asegurándose de que nunca tuviera que esforzarse. Así que tenerla viviendo gratis y dependiendo de ellos para todo les parecía normal. Pero como también están envejeciendo, las cosas cambiaron. Ya no tenían tanta energía como antes. Y empezaron a esperar que Ángela hiciera su parte aunque fuera un poco, al menos encargarse de las responsabilidades más pequeñas. Ahí fue cuando empezaron las peleas entre ellos. Cada vez que le pedían que cooperara, aportara de alguna manera, ya fuera ayudar con la despensa, pagar algo o ni siquiera solo hacer tareas sencillas, Ángela se molestaba. Le parecía injusto que le pidieran cualquier cosa cuando solo quería estar en casa y jugar videojuegos. Como mamá le había dado la mitad de la herencia, mi hermana ya no sentía la necesidad de buscar trabajo. Así que se la pasaba todo el día holgazaneando en la casa sin hacer nada. Pero ese no era el único problema. Ángela también empezó a salir de fiesta toda la noche y a regresar a casa a horas extrañas. Mis padres le esperaban despiertos, preocupados, pero a ella no le importaba. Vivía su vida a su manera sin pensar en cómo los afectaba. Mis padres, que siempre habían puesto excusas para ella, ahora afrontaban la realidad de lo que habían creado. Llevaron años dándole todo y protegiéndola de las consecuencias, y ahora que finalmente necesitaban que actuara como adulta, simplemente se negaba. Las cosas empeoraron aún más cuando Ángela conoció a alguien por internet y se enamoró perdidamente. Este tipo, Ricardo, era el ejemplo perfecto de un bueno para nada. No tenía trabajo, ni ambición, ni verdaderos planes para el futuro. Lo único que parecía importarle era que Ángela le mandara dinero. Y ella lo hacía. No importaba que para todos fuera obvio que él la estaba utilizando. Mis padres y yo hablamos con ella varias veces, advirtiéndole que solo la estaba aprovechando, pero se negaba a escucharnos. Cada vez que lo mencionábamos, se ponía a la defensiva, a veces hasta furiosa, insistiendo en que no entendíamos y que en su mente lo que hacía no era una tontería. Que era solo amor verdadero. No importaba cuánto pidiera Ricardo,
Ángela siempre estaba dispuesta a dar. Le mandaba dinero para la renta, comida, e incluso cosas que realmente no necesitaba, como ropa nueva o videojuegos. No importaba que ella todavía viviera de mis padres, y que el dinero que tenía fuera solo por la herencia. Lo que Ricardo quisiera, ella encontraba la forma de dárselo. Mis padres, que siempre la malcriaron, ahora tenían que ver cómo alguien más se aprovechaba de su hija. Por más que intentaron intervenir, Ángela no quería escuchar nada en contra de él. Estaba convencida de que ayudarlo demostraba su lealtad y se negaba a ver la realidad de la situación. Entonces, hace 2 meses, de la nada, Ángela decidió fugarse y casarse con Ricardo. Fue completamente inesperado. No hubo señales, ni discusiones previas, nada que indicara que estuviera planeando algo así de grande. Un día estaba en casa como de costumbre y al siguiente ya no estaba. Ni siquiera se lo dijo a mis padres hasta después. Nos enteramos cuando nos llamó desde su luna de miel. Anunció con orgullo que ella y su nuevo esposo, Ricardo, planeaban viajar por el mundo juntos. Y para financiar esa aventura se gastarían la herencia de mi hermana, o lo que quedara de ella. Ese era el mismo dinero que mis padres suponían iba a usar para algo responsable, como una casa o un futuro estable. En cambio, iba a gastarlo todo en su esposo flojo. Como puedes imaginar, mis padres estaban furiosos. Mamá, especialmente, estaba que explotaba. Ella pensaba que conocía a su hija mejor que nadie. Por años, mis padres la favorecieron y le dieron todo lo que quería. Y ahora, a sus ojos, ella acababa de tirar todo por la borda por un hombre que apenas conocía. Basta decir que las cosas no han vuelto a ser iguales desde entonces. Mis padres, que antes hacían hasta lo imposible por Ángela, comenzaron a ver las consecuencias de sus acciones. Han reducido toda comunicación con ella. Ahora que mi hermana ya no es su favorita. He notado un cambio en cómo me tratan mis padres. Es como si de repente se interesaran por mí, quisieran salir a almorzar conmigo, y trataran de incluirme en cosas en las que antes nunca pensaban. Mi mamá, que antes rara vez reconocía mi presencia, a menos que necesitara algo, ahora me llama solo para conversar. De repente empezó a llamarme cada vez que quiere ir de compras. Durante años, vi a ella y a Ángela salir de compras juntas mientras yo quedaba fuera. Ahora actúa como si fuera normal incluirme, como si siempre hubiéramos tenido esa cercanía. Mi papá también me llama más seguido para preguntar por mi trabajo, mi salud y si necesito algo. Las cenas familiares también han cambiado. Antes, ellos hacían planes sin nunca considerar mi horario. Solo me invitaban si era conveniente, pero nunca era una prioridad. Pero ahora organizan las cenas familiares en torno a mi disponibilidad. Se aseguran de que yo pueda asistir, me consultan antes de hacer planes y de repente parecen entusiasmados por mi presencia. Es extraño, casi inquietante. Incluso socialmente las cosas han cambiado. Si ahora los invitan a una boda o reunión familiar, esperan que yo los acompañe. Nos daría gusto que estuvieras, dicen, como si siempre les hubiera importado mi compañía. Mientras que cuando Ángela estaba, nunca se molestaban en preguntarme si quería ir. Es como si hubieran decidido convertirme en el reemplazo de mi hermana. Parte de mí quiere aceptar este cambio, al fin recibir la atención y el cariño que ansiaba cuando era niña. Pero otra parte sigue siendo escéptica. ¿Acaso esto solo es cuestión de conveniencia porque Ángela ya no está disponible para ser la hija perfecta? Sin embargo, a diferencia de Ángela, esperan que yo también trabaje para ellos. Ellos. Como cuando mi papá enfermó, mi mamá no podía ayudarlo mucho por su problema de espalda. De repente esperaban que yo interviniera y lo atendiera, sin preguntas. Cuando papá estaba en el hospital, querían que lo visitara lo más posible, casi como si fuera mi responsabilidad estar allí todos los días. Esperaban que dejara todo y los priorizara. Algo que jamás exigieron de Ángela cuando ella era la consentida. Luego, durante Navidad, mis padres me sentaron para tener lo que parecía una conversación importante. Me dijeron que habían decidido darme una parte de la herencia que mi mamá había recibido de sus abuelos. La misma herencia que antes decidieron no darme. Toma en cuenta que mamá ya le había dado la mitad a mi hermana, así que ahora quería compartir una parte de lo que quedaba conmigo. Mi mamá me dijo que ella y papá sentían que siempre debieron haberme dado el dinero desde el principio y esperaban que ahora pudiera usar esa herencia para invertir sabiamente o comprarme un coche nuevo. Porque según ellos, mi coche de 3 años ya había cumplido su ciclo y era momento de cambiarlo. Me quedé completamente sorprendida. Mis padres nunca habían hecho algo tan generoso por mí antes. Durante años, Ángela era la que recibía regalos caros y apoyo financiero, mientras a mí me decían que debía ser independiente y arreglármela sola.
Así que, naturalmente, sospeché. Los miré y pregunté, ¿por qué de repente son tan amables conmigo? Fue entonces que admitieron la verdad. Mis padres suspiraron y reconocieron que habían aprendido la lección después de todo lo que pasó con Ángela. Mi papá agregó que ahora no podían volver a confiar en ella, ya que gastó todo su dinero solo para fugarse y casarse con un bueno para nada. Así que en vez de darle más dinero, que solo lo desperdiciaría, decidieron dármelo a mí porque estaban seguros de que yo lo usaría de forma más responsable. Mamá me miró y dijo que, a cambio de su generosidad, todo lo que querían era que yo me convirtiera en su hija favorita provisional. Lo dijo tan tranquila, como si fuera algo perfectamente normal. Según ella, esto significaba que debía escucharlos, estar ahí para ellos y cuidarlos ahora que estaban envejeciendo y no tenían a nadie más a quien recurrir. Papá intervino diciendo que siempre supo que yo era la más responsable. Y que tenía grandes esperanzas en que no los decepcionaría como Ángela. Me quedé sentada mirándolos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Oírles decir eso confirmó lo que ya sospechaba. Esto no era amor. No era aprecio. Era como si intentaran sobornarme para que los cuidara. Habían perdido a Ángela como su hija de oro. Así que ahora no solo querían que yo la reemplazara, también querían que los atendiera. Su idea de darme ese dinero no era porque quisieran compensar cómo me trataron. No era porque se arrepintieran de todos los años que me ignoraron. No, era porque necesitaban algo de mí. Ahora me ofrecían regalos con condiciones. Esperaban algo a cambio. Mi obediencia, mi presencia, mis cuidados. No me valoraban como persona. Se trataba de asegurarse un salvavidas para ellos ahora que Ángela ya no estaba. En ese momento, me di cuenta de algo. Mis padres nunca cambiaron en realidad. No es que de repente reconocieran mi valor. Solo cambiaron su favoritismo porque Ángela los decepcionó. Y ahora yo era nada más su plan de reserva. Yo perfectamente podría haber rechazado el dinero. Definitivamente pude haber protestado. Pude haberle sacado en cara su hipocresía, señalado todos los años que me ignoraron y decirles exactamente cómo me sentía. Pero no lo hice. Porque sinceramente, no tenía sentido. No era como que de pronto reconocerían sus errores y pedirían disculpas. No era como que por fin admitirían lo injustos que habían sido. En cambio, decidí aceptar lo que ofrecían. Mis padres jamás me habían dado ayuda financiera antes. Siempre fui la independiente. La que tenía que esforzarse y ganarse todo, mientras que Ángela recibía todo gratis. A mi hermana la malcriaron con regalos caros, matrícula universitaria pagada, un coche nuevo a los 18 y la mitad de la herencia de mis abuelos. ¿Y qué hizo ella con eso? Se fue y se lo gastó todo con su marido. Mientras tanto, yo me esforcé para tener todo lo que tengo sin ninguna ayuda de mis padres. Ella ya recibió más que suficiente de mis padres durante los años. Así que, si finalmente querían darme algo, ¿quién soy yo para rechazarlo? Así que me quedé callada y acepté el dinero. Sin embargo, desde entonces, las expectativas de mis padres hacia mí han ido en aumento. Es como si cada día sintieran más derechos sobre mí. Mi madre constantemente necesita que la lleve a todos lados, aunque perfectamente puede conducir sola. Si me niego, de inmediato me recuerda, después de todo lo que te he dado, ¿ni siquiera puedes hacerme este pequeño favor? Actúa como si el dinero que me dio fuera una especie de contrato de por vida que me obliga a obedecer todos sus caprichos. Mi papá no es diferente. Ahora espera que yo le resuelva todo. Pagar sus cuentas, hacer pedidos por internet, llenar formularios, sacar citas, arreglar cosas en la casa. Si necesita algo, me llama primero, como si fuera su asistente personal y no su hija de elección. Es frustrante porque, aunque sí esperaba que me pidieran ayuda de vez en cuando, nunca pensé que toda la carga caería sobre mí. Estas nunca eran cosas que le pedían a Ángela. Jamás esperaba que ella fuera responsable de nada. Pero conmigo, es como si asumieran que les debo mi tiempo y esfuerzo solo porque finalmente decidieron reconocerme. Y lo odio. Además de manejar mi propia vida y mi trabajo, ahora tengo que estar pendiente de mis padres y de sus demandas infinitas. Es agotador, abrumador e increíblemente injusto. Nunca pedí ese dinero, pero ahora siento que solo me lo dieron para poder utilizarlo como herramienta para complicarme aún más la vida. Ayer mi mamá se cayó por las escaleras. Hubo que llevarla al hospital y los médicos ordenaron reposo absoluto por al menos 2 semanas. Ahora mi papá me llamó y me pidió que me mudara con ellos para cuidar de mamá las 24 horas. Me agarró completamente desprevenida.
Le dije que sí podía pasar todas las tardes, pero que de ninguna manera podía dejar todo y mudarme para cuidarla a tiempo completo. Papá insistió diciendo que me habían dado dinero precisamente por esta razón, así que dejar de trabajar no era problema. Pero me mantuve firme. Le dije que no podía dictar mi vida y que me negaba a convertirme en su cuidadora a tiempo completo. Ahora mis padres están molestos y me acusan de ser muy creída. Así que Reddit, ¿soy yo la mala aquí? Actualización 1. He visto muchos comentarios preguntando por qué no rechacé el dinero o por qué sigo relacionándome con mis padres después de todo lo que me hicieron. La verdad es que no quiero arrepentirme de no haberlos ayudado. Por mucho que me duela cómo me trataron durante mi infancia, siguen siendo mis padres. Una parte de mí siente que si los corto por completo, algún día podría lamentar no haber estado cuando me necesitaban. Están envejeciendo. Y aunque sé que solo acuden a mí ahora porque Ángela los decepcionó, no puedo evitar sentir cierta responsabilidad. Tal vez son todos esos años de ser forzada a ser la madura y responsable, o quizá es solo mi conciencia. Pero no quiero ser de esas personas que se alejan y luego se preguntan, ¿y si hubiera hecho más? Eso sí, tampoco quiero que se aprovechen de mí. Desde que mis padres empezaron a tratarme como la nueva favorita, sus expectativas se han vuelto abrumadoras. Trato de encontrar un equilibrio. No quiero sacarlos totalmente de mi vida, pero tampoco quiero dejar que me manipulen para estar siempre a su disposición. Si realmente se arrepienten de cómo me trataron en el pasado, deben demostrarlo con hechos, no solo esperando de inmediato que asuma el lugar de Ángela. Aún no he decidido cómo manejar todo. Al final, contraté a una cuidadora para mi mamá y yo cubro todo el costo. Sin embargo, a mi papá no le parece bien esta decisión. Insiste en que ningún extraño puede cuidar a mamá como lo haría un miembro de la familia. Él cree que soy egoísta, pero ya no me importa. No puedo hacerlos felices siempre. Esta es la mejor decisión para todos. También para quienes preguntan, sí, mi hermana está perfectamente bien. Ella y su marido siguen viajando y disfrutando la vida. A veces nos llama por videollamada, casi siempre solo para saludarnos, pero mis padres apenas la toleran. Ahora siguen furiosos por cómo los traicionó fugándose y usando el dinero que le dieron para financiar sus aventuras, en vez de, supongo, quedarse en casa y depender de ellos para siempre. Sinceramente, es extraño ver cómo el amor que le tenían se convirtió tan rápido en rencor. Durante años Ángela no podía hacer nada mal a sus ojos, y ahora actúan como si fuera la peor persona del mundo. No es que de pronto se haya vuelto mala. Simplemente sigue haciendo lo que siempre hizo, pensar en sí misma primero. La única diferencia es que ahora eso ya no los beneficia. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde la última actualización. Por fin me senté y tuve una conversación sincera con mis padres. Les conté todo. Cómo me sentí al crecer con ellos, cómo los vi favorecer a Ángela una y otra vez, y cómo eso me hizo sentir insuficiente, como si nunca fuera suficiente para ellos. Les expliqué que ahora, con Ángela fuera de escena, siento que solo me usan de reemplazo en vez de que realmente les importe yo. También dejé muy claro que solo porque de repente decidieron darme dinero, eso no significa que les deba nada. Les conté lo agotador que es ser tratada como su asistente personal, siempre esperando que haga trámites, pague cuentas y resuelva todo para ellos. No soy su sirvienta y me niego a que me manipulen para cuidar de ellos cuando pasaron años haciéndome a un lado. Al principio discutieron. Intentaron justificar sus actos, diciendo cosas como, no pensamos que te importaría, y, solo creímos que eras lo suficientemente capaz para encargarte de todo. Como si eso compensara su comportamiento. Pero me mantuve firme. Al final, realmente me escucharon. Les tomó un rato, pero entendieron. Incluso se disculparon a su manera, algo torpe y dudosa. No es una resolución perfecta y no creo que nuestra relación mejore de la noche a la mañana. Después de todo, es la primera vez que les hablo de mis sentimientos. Al menos ahora saben que si quieren que esté en sus vidas, tienen que tratarme con el respeto que merezco. Actualización 3. Han pasado 4 meses desde la última actualización. Tomé el consejo de algunos y decidí ir a terapia. Sinceramente, ha sido una de las mejores decisiones que he tomado por mí misma. Me ha ayudado a procesar muchas emociones que llevaba enterradas durante años y poco a poco estoy aprendiendo a poner límites con mis padres sin sentir culpa. Sorprendentemente, mis padres también han sido comprensivos estos últimos meses. Ya no me presionan tanto para que los ayude y no me exigen estar disponible para ellos todo el tiempo. Seguimos pasando tiempo juntos, pero ahora sí se siente normal, como una verdadera relación entre padres e hija y no una obligación. No es perfecto, pero es mucho mejor que antes.
Mientras tanto, como sabía que pasaría, Ángela ha intentado regresar. Resulta que se le acabó todo el dinero y su marido aún se niega a buscar trabajo. Hace poco me pidió ayuda, pero me negué. Sabía que si cedía una vez seguiría regresando, y no pienso empezar a financiarle su vida. Ella también fue con mis padres esperando que la recibieran de nuevo, pero realmente se mantuvieron firmes. Mi papá le dijo de frente que esta vez estaba sola. Así que ahora Ángela y su marido viven en el sótano de los padres de él. Espero que eventualmente logre arreglárselas y aprenda a cuidar de sí misma. Mi suegra me humilló por no querer hijos y ahora exige vivir con nosotros porque estoy embarazada. He estado casada con mi esposo, Tomás, de 34 años, durante 6 años. Y desde el principio, dejé muy claro que yo no quería hijos. Esta no era una decisión casual que tomé por impulso. Era algo que pensé mucho y durante mucho tiempo. Siempre he estado enfocada en mi carrera. Trabajo en derecho corporativo, y absolutamente me encanta. Además de eso, siempre he sido muy fan de viajar y disfrutar de mi libertad. Y, honestamente, nunca sentí ese instinto materno profundo del que la gente habla. Creo firmemente que si vas a traer un niño al mundo, solo deberías hacerlo si puedes amarlo con todo tu corazón y alma. Para mí, eso no era algo que pudiera prometer, y no quería arriesgarme. Cuando Tomás y yo nos casamos, él estuvo completamente de acuerdo. Nunca me presionó al respecto y construimos una vida bastante increíble juntos. Hemos viajado por todos lados, tenemos nuestras rutinas y hemos trabajado mucho para crear una vida que realmente disfrutamos. En su mayor parte, todo ha marchado bien. El único problema real, mi suegra, Margarita, de 58 años. Desde la primera vez que nos conocimos, dejó dolorosamente claro que no creía que yo fuera material de nuera adecuada. ¿Por qué? Porque no quería hijos. Margarita es el tipo de persona que cree que el propósito final de una mujer en la vida es ser madre. Y como yo no cumplía con ese papel, me trataba como si fuera una especie de defecto. Cada reunión familiar se convirtió en un interrogatorio. Me preguntaba, ¿cuándo vas a madurar y darle a Tomás la familia que merece? ¿O, no crees que es egoísta negarle la alegría de ser padre? Y no solo eran las preguntas. Oh, no. Me mandaba artículos sobre mujeres que se arrepienten de no tener hijos. Dejaba folletos sobre clínicas de fertilidad casualmente en su casa durante las visitas e incluso intentó convencer a Tomás de que estaba tirando su legado por quedarse conmigo. Fue agotador. Al principio intenté ser educada. Me reía de sus comentarios, esperando que eventualmente se cansara y lo dejara pasar. No lo hizo. De hecho, intensificó sus comentarios. Margarita empezó a hacer comentarios sarcásticos durante las cenas familiares como, algunas mujeres simplemente no están hechas para ser madres. O, es una pena que Tomás nunca llegue a saber la alegría de tener a su propio hijo en brazos. ¿Y la peor parte? Todos los demás se quedaban ahí en un silencio incómodo. Nadie me defendía. Excepto Tomás, por supuesto. Pero aún así dolía. Eventualmente, empecé a evitarla por completo. El daño emocional era demasiado. Una cena navideña en particular me quedó grabada. Estaba ayudando a limpiar en la cocina cuando Margarita me arrinconó. Me miró fijamente y dijo, no te estás haciendo más joven. Sabes que es injusto mantener a Tomás sin una familia. Algo dentro de mí se rompió. Me volteé hacia ella y le dije, tan calmada como pude, Margarita, nuestra decisión de tener hijos o no es entre Tomás y yo. No es tema de discusión. Ella resopló y se fue indignada. Pero la tensión para el resto de la noche fue insoportable. Ahí fue cuando decidí que ya era suficiente. Empecé a saltarme los eventos familiares por completo, lo que honestamente mejoró mucho mi vida. Avancemos 3 meses y la vida decidió lanzarnos una sorpresa. Tuve un susto de embarazo inesperado. Al principio estaba aterrada. Era como mi peor miedo hecho realidad. Pero ese susto me hizo replantearme todo. Por primera vez, empecé a preguntarme, ¿y si? ¿Y si tener un bebé no era el fin del mundo? ¿Y si en realidad era algo bueno? Esos pensamientos se quedaron conmigo. Y luego, sorpresa. Descubrí que en realidad sí estaba embarazada. Cuando vi esas 2 líneas rosas en la prueba, tuve un ataque de pánico total ahí mismo en el baño. No podía respirar, me temblaban las manos. Fue un desastre. Pero después de un rato, el pánico dio paso a otra cosa. Emoción. Esperanza. No sé qué cambió en mi mente, pero de pronto la idea de tener un bebé ya no me parecía tan aterradora.
Empecé a imaginar cómo sería la vida con un pequeño. Y por primera vez, en verdad se sintió correcto. Cuando se lo dije a Tomás, fue asombroso. Me sentó y me dijo, decidas lo que decidas, estoy contigo al 100%. Pasamos semanas hablando del tema. Cada pequeño detalle. ¿Qué significaría para nuestras vidas, nuestras carreras, nuestras relaciones, todo? Al final, decidimos conservar al bebé. Simplemente se sentía bien. Ahora pensarías que Margarita estaría en las nubes al enterarse que estoy embarazada, ¿no? Y sí, estaba eufórica. Pero la forma en que reaccionó me hizo hervir la sangre. En cuanto escuchó la noticia, fue como si los 6 años de tensión y juicios nunca hubieran pasado. De repente, ya no era la mujer egoísta, enfocada en su carrera, a la que menospreciaba. No, ahora era su preciosa nuera. Y estaba encima de mí, planeando baby showers, comprando ropita y bombardeándome con consejos de crianza no solicitados. Lo que más me molestó fue cuando dijo, con una sonrisa presumida, sabía que eventualmente entrarías en razón. Una mujer no está completa de verdad hasta que es madre. Juro que escuchar eso fue como una bofetada directa. No era solo lo que decía. Era lo que significaba. Estaba diciendo que la versión de mí que pasó años segura de su decisión de no tener hijos, la versión de mí que trabajó duro, amó su vida y pensó bien sus decisiones, era de algún modo incompleta o, peor, estaba equivocada. Dolió mucho, pero no se detuvo ahí. Margarita pasó de ser juzgona a ser invasiva. En tiempo récord. Empezó a aparecerse en nuestra casa sin avisar con bolsas llenas de ropa para bebé y decoraciones para la recámara del niño. Me daba sermones sobre lo que debía o no debía comer, como si de repente fuera experta en salud prenatal. Y fíjate. Intentó invitarse sola a mis citas médicas. No lo podía creer. Luego empezó a hacer grandes planes para su papel de abuela sin siquiera consultarnos primero. Decía cosas como, obvio, yo cuidaré al bebé cada fin de semana, y me mudaré con ustedes las primeras semanas para ayudar. Lo van a necesitar. Incluso tuvo el descaro de decir que estaría en la sala de parto cuando yo diera a luz. O sea, ¿cómo? ¿En serio? ¿Cómo? Nada de esto lo había hablado antes con nosotros, pero ella actuaba como si ya estuviera decidido. La gota que colmó el vaso fue durante una cena familiar en nuestra casa. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa cuando Margarita empezó a hablar, completamente sin que nadie lo pidiera, de cómo había reorganizado toda su agenda para enfocarse en sus deberes de abuela. Se la pasó diciendo lo afortunado que sería el bebé por tenerla y cuánto planeaba involucrarse. Era como si estuviera reescribiendo la historia y asumiendo este nuevo rol sin reconocer todo el historial que había acumulado conmigo durante años. Tuve suficiente. Le dije, calmada pero firme, que su comportamiento de todos estos años había sido increíblemente doloroso. Le expliqué que, solo por estar embarazada ahora, no se borraba todo lo que había dicho y hecho. Le dije que no estaba de acuerdo con que alguien que me había mostrado amor condicionado tuviera un papel importante en la vida de mi hijo. Margarita se puso pálida. Después empezó a llorar. Dijo que estaba siendo cruel e injusta y que tenía derecho a ser parte de la vida de su nieto. Antes de que pudiera responder, Tomás intervino y me defendió completamente. Le dijo directamente que ella se había causado esto con años de maltrato. Le dijo que si quería tener una relación con nuestro hijo, iba a tener que analizar su comportamiento y hacer cambios profundos. La cara de Margarita era una mezcla de shock, ira y devastación. Se fue llorando y la guerra desatada desde entonces ha sido intensa. Ahora toda la familia está dividida. Mi suegro piensa que estamos siendo irracionales y sigue acusándonos de usar al bebé como arma. La hermana de Tomás entiende perfectamente por qué hacemos esto y nos respalda, pero su hermano se puso del lado de Margarita y dice que estamos siendo demasiado duros. Incluso mis propios padres tienen opiniones encontradas. Creen que tengo razón, pero temen que me arrepienta de cortar a Margarita completamente. Y aquí está el tema con el que lucho. ¿Estaré siendo demasiado dura? ¿Debo darle otra oportunidad ahora que intenta enmendarse? Pero luego pienso en todos esos años de comentarios sarcásticos, juicios y en cómo me trató, como si no fuera suficiente hasta que me ajusté a su visión de lo que debería ser una mujer. Y me vuelvo a enojar. Al final del día, no quiero que mi hijo crezca cerca de alguien que base su amor y aprobación en si la gente sigue sus reglas de vida. Quiero algo mejor para mi bebé, pero al mismo tiempo no quiero tomar una decisión de la que me pueda arrepentir después. Estoy atascada en este bucle interminable de dudas y frustración y honestamente no sé cuál es el camino correcto. Actualización.
Las cosas solo han empeorado desde mi última publicación. Margarita llevó sus frustraciones a Facebook escribiendo una larga y pasivo-agresiva queja sobre nueras desagradecidas y cómo algunas personas nunca aprecian cuando intentas guiarlas por el camino correcto. No puso nombres, pero seamos realistas, todo el mundo sabía de quién hablaba. La sutileza nunca fue su fuerte. En pocas horas mi teléfono estaba explotando. Los familiares empezaron a tomar partido y hasta parientes lejanos que apenas conozco empezaron a enviarme mensajes privados para regañarme sobre la importancia de la familia y cómo yo estaba privando a mi hijo de una abuela amorosa. Era abrumador y, honestamente, un poco ridículo. Estas son personas que jamás han estado involucradas en nuestra vida y de repente actúan como expertos opinando sobre nuestras decisiones como padres. Tomás vio la publicación y, bendito sea, por fin llegó a su límite. Dejó un comentario público y puso todo sobre la mesa. Como Margarita me ha tratado durante años, las cosas hirientes que había dicho, y como todo eso nos llevó hasta aquí. Incluso le preguntó cómo se sentiría ella si alguien la hubiera tratado así al empezar su propia familia. Fue directo, puntual y sin disculpas. En unas horas, la publicación se borró, pero no antes de armar un escándalo familiar en el chat grupal de toda la familia. Lo que siguió fue menos una conversación y más un show de televisión tipo reality. Todos opinaban, algunos defendiendo a Margarita, otros de nuestro lado. Se convirtió en una gran discusión acalorada donde la gente incluso sacó dramas familiares viejos que nada tenían que ver con el asunto. Un aspecto positivo inesperado. La hermana de Tomás me escribió en privado y compartió algunas de sus experiencias con Margarita. Por lo visto, este comportamiento controlador no es nada nuevo. Cuando la hermana de Tomás tuvo su primer hijo, Margarita fue igual de invasiva. Se presentaba sin avisar, criticaba sus decisiones como madre y trataba de imponerse. Por ejemplo, daba a sus hijos dulces llenos de azúcar después de que le habían dicho explícitamente que no lo hiciera, diciendo que las reglas de la abuela son diferentes. Incluso intentó convencerla de cambiar el nombre de su hijo porque según ella no sonaba digno. Escuchar todo esto fue sorprendentemente reconfortante. Me hizo sentir que no estamos exagerando al poner límites ahora antes de que nazca el bebé. En los días posteriores al drama de Facebook, Margarita intentó hacer control de daños a su manera. Llamó a Tomás llorando, diciendo que se sentía traicionada y no valorada. Aseguró que siempre ha intentado ayudar y nos acusó de ser crueles por excluirla. Tomás se mantuvo sereno y volvió a dejar nuestros límites claros. Le dijo que esto no se trata de castigarla, sino de asegurarnos de que nuestro hijo tenga un ambiente familiar sano. A ella no le cayó bien. Me acusó de ponerlo en contra de su propia familia y luego colgó la llamada. El drama familiar no terminó ahí. Mi normalmente neutral suegro llamó para decir que pensaba que estábamos siendo demasiado duros. Alegó que el comportamiento de Margarita viene del amor y que merece otra oportunidad para demostrar que puede ser una buena abuela. Cuando le señalé que el amor no justifica años de maltrato, él se puso a la defensiva y dijo que estoy sacando a relucir problemas viejos en vez de mirar hacia adelante. Era frustrante, porque parecía más interesado en mantener la paz que en entender el verdadero problema. Y después Margarita llevó esto a otro nivel. Me mandó un correo larguísimo cargado de culpa tanto a mí como a Tomás, enumerando todas las formas en que nos ha apoyado a lo largo de los años. Incluía cosas como organizar cenas festivas y comprarnos regalos de aniversario, presentándolas como sacrificios personales por nuestra felicidad. Incluso insinuó que le debemos un lugar en la vida de nuestro hijo por todo eso. Además, incluyó una línea sobre cómo está envejeciendo y quiere hacer recuerdos con su nieto mientras todavía pueda. Todo era tan manipulador que tuve que alejarme de la computadora a mitad de la lectura. Por suerte, no todos han estado en contra nuestra. La hermana de Tomás ha sido increíble, compartiendo más experiencias sobre poner límites y recordándome que está bien priorizar nuestro bienestar. Una prima mía incluso me mandó un mensaje bonito diciendo que admiraba cómo estamos manejando la situación y que le inspira ver a alguien defendiendo sus límites. Esos pequeños gestos de apoyo han significado mucho. Tomás y yo hemos empezado a pensar en cómo dejar claros nuestros límites con el resto de la familia. Él sugirió escribir un mensaje grupal explicando nuestras expectativas y las razones por las que tomamos estas decisiones. Estoy indecisa porque no quiero parecer a la defensiva ni demasiado formal, pero tal vez sea la única manera de que todos entiendan. Ahora mismo, cada conversación es como el juego del teléfono descompuesto, y nuestras intenciones se distorsionan todo el tiempo. Últimamente he reflexionado mucho sobre el tipo de ambiente que quiero crear para nuestro bebé. Mi familia no era perfecta, pero mis padres siempre enfatizaron el respeto. Me enseñaron que el amor sin respeto no es amor verdadero, y eso es algo que quiero transmitirle a mi hijo.
Dejar que Margarita tenga un papel importante en su vida sin tratar sus conductas sería mandar el mensaje equivocado. Esto no es guardar rencor, es establecer un estándar sobre cómo esperamos que se nos trate como familia. Al mismo tiempo, no puedo evitar dudar, ¿mi hijo crecerá resentido por mantener a su abuela a distancia, o me agradecerá por protegerlo de una dinámica tóxica? Es difícil saber la respuesta correcta, y esa incertidumbre es abrumadora. Por ahora, trato de ir paso a paso. Es agotador y abrumador, pero al menos Tomás y yo estamos unidos en esto. Eso, más que nada, me da esperanza de que estamos haciendo lo correcto para nuestra familia. Actualización. Hoy pasó algo inesperado. Mi suegro vino sin avisar. Al principio se me hundió el estómago al verlo en la puerta. Pensaba que venía otra sesión de culpas o discurso sobre la unidad familiar, pero para mi sorpresa, no vino a discutir. Dijo que quería tener una conversación abierta para entender de verdad nuestra postura y ver si había una manera de avanzar. Fui escéptica. ¿Quién no lo sería a estas alturas? Pero decidí escucharlo. Para su crédito, empezó reconociendo que no está completamente de acuerdo con cómo estamos manejando todo. Pero luego admitió que entiende por qué sentimos la necesidad de establecer límites. Dijo que Margarita lleva tiempo luchando con el síndrome del nido vacío desde que sus hijos se mudaron, y que su obsesión con ser abuela es, en parte, un intento de recuperar un sentido de propósito. Oír eso fue como un foco encendiéndose. No justifica su comportamiento, pero explica mucho. Claramente está proyectando sus propias inseguridades sobre nosotros. Y aunque sentí algo de compasión, no borró los años de heridas y frustración. Frustración causada por ella. Así se lo dije. Le expliqué, entiendo que está pasando por lo suyo, pero eso no le da derecho a tratarme así. También mencioné como su comportamiento actual, la publicación en Facebook, el correo menipielate, las visitas sorpresa, solo nos convence más de mantener los límites. Para mi sorpresa, no discutió. En cambio, asintió y hasta pidió disculpas. Admitió que muchas veces ha sido pasivo en los conflictos familiares porque prefiere mantener la paz. Pero ahora se da cuenta de que quedarse callado tal vez hizo más daño que bien. Oírlo asumir responsabilidad fue sinceramente refrescante. Mientras seguíamos hablando, la conversación giró hacia soluciones. Él propuso una especie de compromiso. ¿Qué tal si Margarita accedía a ir a terapia familiar con nosotros y de verdad se esforzaba en cambiar y hacer las paces? Si mostraba que está dispuesta a modificar su actitud y crear una relación más sana, entonces tal vez podríamos empezar desde cero. Al principio yo dudaba. Terapia familiar con Margarita, eso es mucho pedir. Pero cuanto más hablamos, empezó a sonar lógico. Le expliqué que esto no es un castigo para Margarita ni guardar rencor. Se trata de proteger a nuestra familia y asegurarnos de que cualquier relación que tenga con nuestro hijo esté basada en respeto mutuo y confianza. Mi suegro realmente se sintió aliviado de que estuviéramos dispuestos a negociar. Prometió hablar con Margarita del tema y animarla a considerar la terapia. Incluso reconoció que esto podría ser un llamado de atención para ella. Una oportunidad de reflexionar sobre su comportamiento y el impacto que ha tenido en sus relaciones. Después de que se fue mi suegro, mi esposo y yo nos sentamos para una de esas conversaciones largas y profundas. Ya sabes, las que examinas todos los posibles resultados, analizas pros y contras y te preparas para lo que venga después. Ambos acordamos que la idea de la terapia familiar podría ser un cambio de juego si Margarita realmente accedía e iba en serio. Y ese es un gran sí. Nunca ha sido de las que admiten estar equivocadas o buscan ayuda de fuera, así que ya estamos listos para resistencia. Aún así, solo tener un plan, aunque sea tentativo, se siente como un avance. Es reconfortante saber que alguien más comprende de verdad. Y su apoyo me da más confianza de que estamos haciendo lo correcto. Sobre la reacción de Margarita, bueno, esa es la pregunta del millón. Mi suegro prometió tocar el tema con delicadeza, pero no tengo muchas esperanzas. Margarita no es el tipo que maneje bien las críticas. Y la idea de terapia seguro la siente como un ataque personal. Es más probable que se aferre que admita necesitar ayuda. Pero quién sabe. Quizá nos sorprenda. Si está dispuesta a intentarlo de verdad, mostrará al menos que quiere enmendar y reconstruir la confianza. Y eso significaría mucho. Mientras tanto, el resto del drama familiar sigue flotando en el fondo. Algunos parientes lejanos siguen metiendo sus opiniones no solicitadas. Honestamente, ya los estoy ignorando. Son personas que apenas nos conocen y aún así creen tener derecho a opinar. Es agotador.
Pero estoy aprendiendo a soltar la necesidad de explicarme a quienes no quieren escuchar nuestro lado de la historia. Ahora se siente como si estuviéramos en una encrucijada. Una parte de mí espera que esto pueda ser el inicio de un verdadero cambio, un intento de seguir adelante como familia. Pero otra parte solo espera más conflicto, especialmente si Margarita rechaza la terapia o la usa como otra oportunidad para ser la víctima. De cualquier modo, sé que estamos haciendo lo mejor para nosotros y nuestro bebé. Y eso es lo más importante. Todo este proceso ha sido un curso intensivo en resiliencia y poner límites. No ha sido fácil, ni de cerca. Pero me ha enseñado la importancia de mantenerme firme en mis valores, aunque eso incomode a otros. Pase lo que pase después, sé que Tomás y yo lo enfrentaremos juntos. Al final del día, eso es lo más esencial. Proteger nuestra pequeña familia y construir una vida basada en amor y respeto. Actualización. Bueno, Margarita finalmente se puso en contacto. Y para mi sorpresa, no fue otra publicación pasivo-agresiva en Facebook. En cambio, envió un correo electrónico largo. Le doy crédito por eso. Me pareció un pequeño pero importante paso hacia adelante. El correo fue una mezcla, parte de reflexión honesta, parte de manipulación sutil, pero admito que vi más autocrítica de la que le había visto nunca. De hecho, admitió haber estado equivocada en algunas cosas, lo cual ya era sorprendente. Margarita reconoció que estuvo mal valorar mi valía solo por si elegía tener hijos, y hasta admitió que su actitud había sido controladora y dañina. Eso sí, no faltaron los clásicos toques de Margarita, frases sobre cómo siempre solo quiso lo mejor para su hijo y cómo se siente incomprendida, pero en general sí parecía un esfuerzo genuino por asumir responsabilidad, o al menos lo más cercano que le he visto. También aceptó ir a terapia familiar, aunque no pudo resistirse a lanzar una indirecta sobre cómo en su época las familias resolvían los problemas sin extraños de por medio. Supongo que son pequeños pasos. Mi esposo y yo leímos el correo juntos y nos quedamos sentados unos minutos asimilándolo. No fue perfecto, pero sí un avance. Después de platicarlo, decidimos darle una oportunidad a la terapia. Estamos cautelosamente optimistas, pero listos para volver a poner límites si las cosas se salen de control. Nuestra primera sesión está programada para la próxima semana y honestamente, me siento entre nerviosa y esperanzada. Me parece una oportunidad para sacar por fin algunos de estos temas y abordar los pendientes que llevan años escondidos. A la vez, trato de no esperar milagros. Mi terapeuta me animó a enfocarme en lo que sí puedo controlar y no esperar un cambio de la noche a la mañana. Tiene razón. El cambio lleva tiempo y sé que Margarita no es de las que entran cómodas a situaciones incómodas. Sin embargo, el hecho de que accediera ya me parece una pequeña victoria. Mientras tanto, mi esposo y yo hemos estado tratando de concentrarnos en el bebé y cuidarnos. Empezamos las clases de parto, que han sido mucho más divertidas y de unión de lo que pensaba. Es agradable dedicarle tiempo a algo emocionante y positivo en vez de drama familiar constante. Para quienes se lo preguntan, llevo como 14 semanas de embarazo y las cosas empiezan a mejorar. Las náuseas matutinas fueron horribles un tiempo. Imagina náusea en los momentos más inoportunos y rechazo repentino a olores que antes me gustaban, pero por fin empiezo a sentirme yo otra vez. Mi esposo ha sido maravilloso en todo este proceso. Siempre está atento, asegurándose de que tenga todo lo que necesito, y me recuerda amablemente que debo ir más despacio cuando quiero excederme. El otro día lo encontré armando un sillón mecedora para la recámara. Aunque ni siquiera la hemos terminado de decorar, dijo que solo quería que yo tuviera un lugar cómodo para sentarme y relajarme. Son momentos así los que me recuerdan la suerte que tengo de tenerlo en este viaje. En cuanto al resto de la familia, el drama no ha desaparecido mágicamente. El correo de Margarita fue un paso en la buena dirección, pero sigue habiendo mucha tensión. Algunos parientes ven con escepticismo la terapia, y otros creen que somos demasiado duros con ella. Pero mi suegro ha apoyado el proceso discretamente, animando a Margarita a cumplir con las sesiones. Mi cuñada también ha sido un pilar. Me llamó el otro día solo para decirme lo orgullosa que está de que estemos defendiendo nuestra salud mental y nuestro bienestar. De verdad, su apoyo ha sido un salvavidas. Ella también ha tenido sus propios conflictos con Margarita, así que lo entiende a la perfección. Por supuesto, siguen llegando mensajes no solicitados de familiares lejanos opinando sobre la situación. A estas alturas, he aprendido a ignorarlos. Mi terapeuta me dio un gran consejo. No puedes controlar lo que otros piensen o digan, pero sí puedes controlar cómo respondes tú. Eso se ha vuelto mi mantra cuando siento que empiezo a perder el control. No es fácil, pero ha sido muy liberador soltar la necesidad de justificarme ante personas que no escuchan.
En fin, ahora mismo siento que estamos en una especie de pausa extraña, esperando ver cómo van las sesiones de terapia y si Margarita realmente quiere esforzarse para reconstruir la confianza. Tengo un optimismo cauteloso, pero también estoy preparada para la posibilidad de que nada cambie. De cualquier modo, sé que estamos haciendo lo correcto al abordar estos problemas ahora, antes de que nazca nuestro bebé. Toda esta experiencia ha sido una montaña rusa, pero también me ha mostrado mucho sobre la resiliencia y la importancia de defender tus valores. Pase lo que pase, sé que no estoy sola. Tengo a un compañero que me apoya, un círculo creciente de gente que comprende y la tranquilidad de saber que tomamos decisiones alineadas con la vida que sí queremos construir. Por ahora, me enfoco en lo positivo, nuestro pequeño en camino, el progreso logrado y el hecho de que vamos avanzando paso a paso. Pequeña actualización, chicos. Por fin tuvimos la primera sesión de terapia con Margarita esta semana, y debo decir que fue intenso. El terapeuta empezó estableciendo algunas reglas básicas, reglas que recalcaban que ese espacio era para comunicación abierta y respeto mutuo. Margarita se veía incómoda al principio, pero se mantuvo callada y escuchó mientras el terapeuta explicaba la dinámica de la sesión. Cuando fue mi turno de hablar, no me guardé nada. Le expliqué cómo sus años de juicios y actitudes despectivas me habían afectado, no solo como nuera, sino como persona. Le dije que, aunque agradecía que estuviera dispuesta a venir a terapia, esto no era para guardar las apariencias. Se trataba de crear una base de respeto y entendimiento, sobre todo ahora que un niño está por llegar a la familia. Mi esposo intervino, reforzando que nuestro objetivo principal era asegurar un ambiente sano para nuestro bebé y que la participación de Margarita dependería de que mostrara un cambio genuino y constante. La reacción inicial de Margarita fue defensiva. Trató de justificar algunas acciones diciendo que solo había sido protectora de su hijo y quería lo mejor para él. El terapeuta, con delicadeza pero firmeza, le apuntó que la intención no borra el impacto y que su actitud había causado daño real. Para su mérito, Margarita pareció captar el mensaje. No discutió, lo que me pareció una pequeña pero significativa victoria. Hubo un momento en la sesión donde el terapeuta le preguntó a Margarita qué esperaba lograr de estas conversaciones. Su respuesta me sorprendió. Dijo que quería ser parte de la vida de su nieto, pero también aceptó que temía que la dejaran completamente fuera. Reconoció que quizás sus acciones nos habían alejado y, por primera vez, sentí que empezaba a entender las consecuencias de sus actos. Al final de la sesión, todos acordamos una cosa: este proceso no será rápido ni fácil. El terapeuta enfatizó que el objetivo no era solo reparar nuestra relación, sino establecer límites y expectativas que evitaran conflictos en el futuro. A Margarita se le dejó de tarea reflexionar sobre casos específicos donde sus acciones se pasaron de la raya y pensar en cómo podría actuar diferente de ahora en adelante. Mi esposo me abandonó en mi peor momento por faltar a la fiesta de su hija. He estado casada con mi esposo Marcos, de 45, durante 3 años, aunque salimos durante 2 años antes de casarnos. Él tiene una hija, Emma, de 24, de su matrimonio anterior. Cuando Marcos y yo comenzamos a salir, Emma estaba en la universidad. Aunque no éramos súper unidas, pensé que teníamos una relación bastante decente. Ella venía a casa durante los descansos escolares, hacíamos cenas familiares y todo parecía estar bien. No había drama, ni tensión, solo interacciones normales y educadas. Emma perdió a su mamá cuando tenía 16 años. La exesposa de Marcos falleció de repente, y siempre he sido muy consciente de no sobrepasar mis límites en la vida de Emma. No quería que ella sintiera que yo intentaba reemplazar a su mamá. Así que, en vez de actuar como una madrastra, traté de ser más bien una presencia amigable en su vida, especialmente porque ya era adulta cuando aparecí. Marcos siempre ha sido muy protector con Emma y entiendo que ella ha pasado por mucho, perdiendo a su madre a tan corta edad. A lo largo de los años, he visto cuánto la prioriza, ya sea dejando todo para ayudarle a mudarse, pasando horas hablando con ella si estaba estresada, o asegurándose de que tenga lo que necesita en momentos importantes como exámenes finales o cambios de trabajo. Sinceramente, admiraba lo dedicado que era a ser buen papá, y quería apoyarlo en eso sin nunca cruzar ningún límite. Hace 6 meses, Emma se casó con su novio de la universidad, Jaime, de 25. Fue una boda hermosa y yo estaba realmente feliz por ella. Ayudé bastante con la planeación, ofreciéndome cuando necesitaba apoyo. No quería exagerar, pero también quería mostrarle que me importaba y que estaba ahí para ella. En la boda, ella de hecho me abrazó y me dijo que estaba feliz de que su papá hubiera encontrado a alguien que se preocupara por la familia. Gracias. Ese momento fue enorme para mí, sentí que tal vez habíamos dado un paso importante en nuestra relación. Tenía la esperanza de que todo solo mejoraría desde ahí.
Pero después de la boda, las cosas empezaron a cambiar. Emma se volvió más distante. Empezó a cancelar los planes que hacíamos o simplemente ignoraba mis mensajes. Cuando nos veíamos, apenas me hablaba. Al principio, pensé que solo estaba ocupada con su nueva vida de casada. Quizá adaptarse al matrimonio le absorbía todo el tiempo y energía. Pero después de un tiempo, era difícil no sentirse dolida. Marcos no parecía notarlo. O si lo hacía, no decía nada. Cuando le contaba lo que sentía, él me pedía paciencia y me recordaba que Emma había pasado por mucho en su vida. Luego, hace aproximadamente un mes, Emma anunció que ella y Jaime planeaban una celebración de 6 meses de casados. Ella la describió como una cena familiar pequeña, íntima, para celebrar su vínculo especial. Me pareció un poco raro. 6 meses no es exactamente un gran hito, ¿verdad? Y ni siquiera era la fecha exacta de su aniversario. Estaba programada para un fin de semana, lo cual pensé que era solo para que todos pudieran asistir. No dije nada porque ella parecía muy emocionada y no quería arruinarle la alegría. Por supuesto, Marcos estaba completamente de acuerdo y repetía lo importante que era apoyar a Emma en lo que la hiciera feliz. Pero entonces, hace 3 días, todo cambió. Recibí una llamada de mi hermano con noticias terribles. Nuestra mamá había sufrido un derrame cerebral masivo. Los doctores no eran optimistas sobre sus posibilidades. Mi mamá vive en California, mientras nosotros estamos en Massachusetts, así que no podía simplemente ir a verla en un momento. Mi mamá es mi roca. Ella crió a mis hermanos y a mí como madre soltera trabajando varios empleos para darnos una vida buena. Siempre estuvo para mí en todo. Y ahora, la idea de perderla era insoportable. Sabía que tenía que ir a verla lo antes posible. De inmediato reservé el primer vuelo que encontré para ir a California. No lo dudé ni un segundo, tenía que estar con mi mamá. Por supuesto, esto significaba que me perdería la celebración de Emma. Intenté explicar la situación a ambos, Marcos y Emma. Les conté sobre el estado de mi mamá, lo grave que era, y que yo tenía que irme. Pensé que lo entenderían, pero Emma estaba furiosa. Dijo que estaba abandonando su celebración familiar y me acusó de no importarme su felicidad. Me quedé en shock. ¿Cómo podía pensar eso si mi mamá literalmente se estaba muriendo? Por otro lado, Marcos parecía dividido. Podía ver que no quería tomar partido. Pero entonces dijo algo que me dejó helada. Deberías pensar bien en tus prioridades. ¿Prioridades? La vida de mi mamá se estaba escapando y ellos estaban molestos por una cena de 6 meses de aniversario. Se sentía surrealista. No tuve tiempo de procesar sus reacciones. Hice mi maleta, tomé el avión y volé esa misma noche. Cuando llegué al hospital, mi mamá estaba apenas consciente. Le tomé la mano, le dije cuánto la amaba y me quedé a su lado toda la noche. Ella falleció temprano a la mañana siguiente. Fue lo más difícil que he vivido. Pero estoy muy agradecida de haber estado ahí con ella en sus últimos momentos. Pude despedirme. Eso es algo que siempre atesoraré, pase lo que pase. Al día siguiente, volví a casa completamente agotada, física y emocionalmente. Apenas había dormido y todavía intentaba asimilar que mi mamá se fue. Cuando entré por la puerta, Marcos me estaba esperando. No me abrazó ni me preguntó cómo estaba. En cambio, me entregó los papeles del divorcio. Me quedé en shock. Me dijo que mis verdaderos colores habían salido y que claramente no priorizaba a su familia. Dijo que no podía estar con alguien que no pusiera la felicidad de Emma en primer lugar. De hecho, dijo, Emma necesita estabilidad y apoyo, y has demostrado que no puedes brindárselo. No podía creer lo que escuchaba. Mi mamá acababa de morir y ahora mi matrimonio se desmoronaba porque falté a una fiesta. Sentía que estaba en una realidad alterna. Marcos no terminó ahí. Siguió hablando de cómo siempre había sido distante con Emma y que esto era la última gota. Incluso sacó cosas que apenas recordaba, como la vez que olvidé mandar mensaje a Emma de feliz cumpleaños, aunque le llamé y le mandé un regalo. Dijo que nunca acepté a Emma de verdad como parte de mi vida, lo que me pareció totalmente injusto. Hice tanto para construir una relación con ella. Ayudé a planear su boda, le escuché desahogarse por su trabajo, incluso fui mediadora cuando ella y Jaime tuvieron una gran pelea al inicio de su matrimonio. Pero nada de eso parecía importante ahora. Ahora estoy sentada en una habitación de hotel porque Marcos me pidió que le diera espacio. Mi mamá se fue, mi matrimonio aparentemente terminó y siento que vivo en una pesadilla donde estar con mi mamá moribunda me hace la mala.
No dejo de repasar todo en mi cabeza, preguntándome si pasé algo por alto. ¿Había señales que ignoré? ¿Estuve mal al irme? Me han hecho tanto gaslighting que ya no sé qué es razonable. ¿Estoy loca o su reacción es tan absurda como me parece? Mirando atrás, definitivamente había señales de alerta. La protección de Marcos por Emma no solo era la de un padre cariñoso. A menudo cruzaba la línea hasta consentirla en exceso. Emma podía ser grosera o desdeñosa, y Marcos siempre la disculpaba, diciendo que había pasado por mucho. Cada vez que lo mencionaba, él me callaba y decía que tenía que ser más comprensiva. Es como si pusiera a Emma en un pedestal y yo solo debiera orbitar alrededor de su dinámica sin cuestionar. Y ahora, porque no me alineé esta vez, porque elegí estar con mi mamá moribunda, me han descartado. Siento que todo por lo que luché, mi relación con Marcos, y mis esfuerzos para conectar con Emma, han sido borrados. Ya no sé qué hacer. He perdido a mi mamá, a mi matrimonio, y cualquier sentido de estabilidad que tenía. Siento que pierdo la cabeza. ¿Debería haberlo hecho diferente? ¿De verdad estuve mal o esto es tan insano como me parece? Actualización 1. Primero que nada, quiero dar las gracias por todo el apoyo y mensajes amables. He leído cada comentario y mensaje, y sinceramente ha sido abrumador, pero en el mejor sentido. Muchos de ustedes pidieron más detalles, así que quiero llenar algunos huecos y contarles cómo van las cosas ahora. Luego de leer sus consejos, contacté a mi hermano y a algunos amigos cercanos que han sido increíbles en todo este desastre. Mi hermano incluso viajó para quedarse conmigo, y tenerlo aquí ha sido un gran consuelo. Hemos estado revisando las pertenencias de mamá juntos, lo cual es devastador y terapéutico a la vez. Pasamos horas recordando cómo siempre hacía tiempo para nosotros aún trabajando en varios empleos, como nunca permitió que nos sintiéramos carentes de nada. Me he dado cuenta de cuánto me formó como persona. Le extraño más de lo que puedo poner en palabras, pero estoy decidida a honrar su memoria de la mejor manera posible. Desafortunadamente, la situación con Marcos y Emma solo ha empeorado. Me enteré, por amigos en común, que Emma ha estado publicando en redes sociales sobre cómo abandoné a la familia y arruiné su día especial. Por lo visto, le dice a la gente que nunca me importó y que solo me casé con Marcos por su dinero, lo cual es completamente ridículo. Para que sepan, soy ingeniera de software y gano significativamente más que Marcos. La idea de que lo usé es para reírse, pero ver cómo arruinan mi reputación igual me enfurece, sobre todo cuando lo único que hice fue estar con mi mamá moribunda. Al enterarme de esto, decidí consultar a una abogada. Cuando le conté la situación, se quedó sorprendida. Me dijo que el comportamiento de Marcos, especialmente entregándome los papeles de divorcio tan rápido, muestra signos de manipulación emocional. Incluso sugirió que los papeles de divorcio pudieron haber estado planeados, lo que honestamente me da un golpe bajo, pero al menos ahora estoy tomando medidas para protegerme. Ella me está ayudando a resguardar mis bienes y a garantizar que consiga un acuerdo justo. Por suerte, vivimos en un estado donde la propiedad matrimonial se divide equitativamente, así que eso me tranquiliza. También me recomendó documentar absolutamente todo, publicaciones de Emma en redes, mensajes, correos, todo. Así que he empezado a reunir pruebas para dejar clara mi versión de la historia. Lo que realmente me abrió los ojos fue algo que me mostró mi amiga Sara. Ella tenía capturas de pantalla de publicaciones de Emma en los últimos meses y eran reveladoras. Había varias publicaciones pasivo-agresivas sobre que los padrastros deben saber su lugar y que la sangre es más importante que el agua. Resulta que Emma me tenía bloqueada para que no pudiera ver ciertas cosas, así que no tenía idea de lo que estaba pasando. Las publicaciones empezaron justo después de la boda, lo que explica el cambio repentino en su trato hacia mí. La peor. Puso algo sobre que su mamá se revolvería en la tumba si supiera con qué tipo de persona se casó su papá. Eso me dolió. Siempre he sido muy cuidadosa de respetar la memoria de su madre. Nunca intenté reemplazarla ni traspasar límites, y leer algo así fue como una bofetada. También había comentarios de sus amigas e incluso de Marcos apoyando lo que decía. Era como si todos estuvieran comprando la versión de que yo soy la madrastra malvada. Mirando atrás, es claro que Emma nunca me aceptó verdaderamente, no importaba cuánto me esforzara. La ayudé a escoger su vestido de novia. Pasé horas coordinando con proveedores para que todo saliera bien. Cuando se pasó del presupuesto, incluso la apoyé económicamente sin decir nada. En ese momento, creí que esos gestos nos unían más. Realmente pensé que estábamos construyendo una relación. Pero ahora es obvio que ella ya había decidido cómo verme mucho antes.
Sus publicaciones muestran que lleva tiempo pintándome como la villana para justificar su propio comportamiento. No sé si es inseguridad, resentimiento o simplemente cómo procesa la pérdida de su madre, pero es agotador. No importaba lo que hiciera, nunca iba a ser suficiente para ella. Lo que más me desconcierta es la negativa total de Marcos a ver el problema real en todo esto. Cuando le mostré las publicaciones en redes sociales, me ignoró por completo. Me acusó de malinterpretar las intenciones de Emma y dijo que yo era mezquina por mirar sus publicaciones. Pero no es que estuviese espiando. Mi amiga me las enseñó porque sinceramente estaba preocupada por lo que se decía. Pero para Marcos, eso no importaba. Estaba tan enfocado en defenderla que no le importaba lo hiriente e injusto que era su comportamiento. Es como si estuviera completamente cegado por la necesidad de protegerla, sin importar cuán irracional o cruel fuera Emma. Luego, hay algo que mi abogada me dijo y que me quedó retumbando en la cabeza. El tiempo de todo esto. La fiesta de Emma se planeó con semanas de anticipación, pero los papeles del divorcio se prepararon demasiado rápido después de que fui a California. Demasiado rápido. Me cuesta no pensar si todo esto ya estaba planeado desde antes. ¿Emma y Marcos ya estaban buscando cómo sacarme de sus vidas sin yo saberlo? Honestamente, la idea me duele en el alma. Pero viendo cómo se dieron todas las cosas, la fiesta, los mensajes de Emma, el frío de Marcos, todo parece demasiado sincronizado. A eso se suma que otras personas de la familia también han opinado. He recibido mensajes variados. Algunos me han ofrecido el pésame y apoyo, lo cual agradezco mucho. Pero otros, sobre todo del lado de Marcos, se pusieron de su parte y la de Emma. Incluso una de sus hermanas me llamó para decir lo decepcionada que estaba por cómo manejé las cosas. Según ella, la familia es anteponer la felicidad de los demás ante todo. No sé qué tipo de valores viven allá, pero en mi mundo, dejar todo para acompañar a una madre moribunda no solo es aceptable, es lo correcto. El solo hecho de que me pidan escoger entre una cena de 6 meses y los últimos momentos de mi mamá me parece increíble. A pesar de todo este caos, trato de mantenerme con los pies en la tierra y enfocada en lo importante. Mi hermano ha sido un pilar. Me recuerda que hice lo correcto y que ahora me toca cuidarme. Estamos hablando de organizar una ceremonia pequeña para mamá en unas semanas, con solo amigos y familiares cercanos que realmente la amaban. El pensar en honrar su memoria de una forma significativa me da un ancla en medio de toda esta tormenta. Sinceramente, todo esto me ha abierto los ojos. Duele aceptar que la persona que creí mi pareja, con quien planeaba mi vida, pueda darse la vuelta tan rápido por algo tan trivial. He dudado de todo, buscando si pasé algún error o señal. Pero a estas alturas, creo que ya no se trata de una sola cena perdida. Esto era control, era la dinámica entre Marcos y Emma, era castigarme por no acatar sus reglas. No sé cómo será el futuro, pero intento tomarlo paso a paso. Ahora me dedico a reconstruir mi vida, rodearme de gente que de verdad me quiera, y honrar el legado de mamá. Ella me crió para ser fuerte y, aunque ahora me siento rota, sé que querría que mantuviera la cabeza en alto y siguiera adelante. Gracias de nuevo a todos los que han escrito, aconsejado o solo enviado buenas palabras. Significa más de lo que puedo expresar saber que no estoy sola en esto. Me han ayudado a ver con claridad y recordar que no soy la mala aquí. Actualización 2. Las cosas han tomado un giro inesperado. Hace unos días, recibí un correo de Jaime, el esposo de Emma, que me dejó atónita. En el correo, Jaime se disculpó por no escribir antes y me explicó cosas que aún me cuesta procesar. Me contó que Emma ha estado lidiando con un duelo no resuelto por su madre, y que aparentemente la boda despertó muchas de esas emociones. Aunque ella va a terapia, en vez de procesar sus sentimientos, los ha volcado en mí. Lo más impactante es que Jaime reveló que Emma planeó la fiesta de 6 meses específicamente para ese día a propósito. Ella me escuchó decir, en una charla casual, que mi mamá no andaba bien, a propósito, eligió esa fecha como una especie de prueba torcida de lealtad a su familia. Según Jaime, Emma creía que, si no asistía, eso confirmaría su teoría de que las madrastras siempre se van. No podía creer lo que leía. La idea de que Emma planeó todo sabiendo que mi mamá estaba enferma, solo para provocar una reacción. Eso me parece cruel y manipulador. He repasado cada momento con ella, tratando de ver cómo pude no notar ese resentimiento profundo hacia mí. Es devastador porque realmente me importaba y puse todo de mi parte para tener una relación, solo para descubrir que me estaba poniendo a prueba. Jaime también me dio detalles sobre Marcos que me pegaron fuerte. Parece que Jaime ha estado animando a Emma a avanzar en terapia, pero Marcos interviene.
En vez de ayudarla a hacerse responsable de sus sentimientos, Marcos refuerza sus miedos de abandono y la idea de que yo era la culpable. Jaime dijo que Marcos prefiere culparme a mí antes que enfrentar a Emma, porque no quiere molestarla. Leer eso fue tan validador como devastador. Una cosa es sospechar que tu esposo no te apoya, y otra es que te lo confirmen. Marcos no solo fue pasivo, tomó partido por Emma, incluso si eso significaba quebrar nuestro matrimonio. Cuando leí el correo de Jaime, se lo reenvié enseguida a mi abogada. Me dijo que es evidencia importante, ya que muestra que las acciones de Emma fueron deliberadas y que Marcos fue cómplice. Cree que esto puede ayudar a acelerar el divorcio e incluso protegerme de posibles reclamaciones económicas de Marcos. Mi abogada también me recomendó documentar todo lo demás, incluidas publicaciones de Emma en redes sociales y cualquier interacción que haya tenido con Marcos. Siguiendo su consejo, he empezado a buscar terapeuta para mí. Después de lo que he vivido, sé que necesito ayuda para procesar todo esto. He encontrado varias opciones y espero empezar pronto. Mientras tanto, me mudé de hotel a un pequeño departamento temporal. No es lujoso, pero es acogedor y, por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo un lugar para respirar y empezar de cero. Mi hermano ha sido un ángel. Me ayudó a amueblar el departamento, desempacar y hasta colgar cuadros para que se sintiera hogar. También me ha apoyado emocionalmente, siempre dispuesto a escucharme cuando quiero desahogarme o aclarar mis ideas. Incluso me ofreció quedarse conmigo si alguna vez me siento sola. Sinceramente, no sé cómo habría hecho todo esto sin él. Para proteger mi salud mental, he tenido que tomar decisiones difíciles pero necesarias. Bloqueé a Marcos y Emma en redes sociales y le pedí a los amigos en común que no me den noticias de ellos. Aunque duele, sé que necesito esa distancia para sanar. Por desgracia, parece que Emma no ha dejado de armar polémica. Un amigo en común me contó que sigue haciendo publicaciones vagas y dramáticas en línea insinuando que la abandoné y dejé a Marcos con el corazón roto. Hasta ha dejado ver que el hecho de irme prueba que nunca fui seria con mi matrimonio. Frustra escuchar eso, pero trato de que no me llegue. La gente que de verdad me conoce sabe la verdad, y al final, su opinión es la que importa. El correo de Jaime también sacó a la luz algo más que me cuesta aceptar. Aparentemente, el resentimiento de Emma contra mí venía gestándose hace tiempo, incluso antes de la fiesta de aniversario. Según Jaime, ella empezó a dudar de mi compromiso familiar cuando dudé en ayudarle con algunos gastos extra de la boda. Aunque al final sí la apoyé, para Emma mi duda inicial era señal de que no me importaban ni ella ni Marcos. Saber esto fue otro golpe bajo. No solo me sorprendió su hostilidad, sino que Marcos lo sabía y no hizo nada. En vez de aclarar las cosas o tranquilizarla, prefirió ignorarlo. Esa falta de apoyo me duele más que nada. Si hay algo bueno en todo esto, es el apoyo inesperado que he recibido. Algunos amigos viejos me buscaron tras enterarse de lo de mi mamá y la ruptura con Marcos. Su amabilidad y comprensión han sido un aire fresco. Me recuerda que no todo el mundo es egoísta o manipulador, que sí hay gente bien. Incluso, he empezado a hacer planes para verlos en las próximas semanas, lo que me da algo que esperar en medio de tanto dolor. Todo esto ha sido increíblemente doloroso, pero empiezo a verlo como una oportunidad de crecimiento. Me he dado cuenta de lo importante que es poner límites y priorizarme, algo que siempre me costó. Aunque sigo teniendo momentos de tristeza y dudas, empiezo a creer que este capítulo es el inicio de algo mejor. Mi mamá siempre quiso que viviera rodeada de amor y respeto, y me lo debo a ella y a mí misma construir ese futuro. Por ahora, voy día a día. Me enfoco en sanar, reconstruirme y empezar a abrazar esta nueva etapa. No es fácil, pero sé que voy en la dirección correcta. Actualización 3. Esta será probablemente mi última actualización. Estos últimos días me trajeron mucha claridad. Marcos finalmente me contactó, aunque no para disculparse. En cambio, quería negociar. Parece que se dio cuenta que pedir el divorcio tan rápido, especialmente mientras estaba de luto por mi mamá, no fue muy inteligente. Mi abogada le explicó que su actitud y el momento en que actuó pueden verse muy mal ante un juez. Creo que Marcos solo quiere evitarse la vergüenza y posibles consecuencias legales por su impulsividad. Ahora quiere cerrar el acuerdo rápido y silenciosamente. Y aunque acepté hablarlo, dejé claro que mi bienestar es lo primero. Por otro lado, la terapeuta de Emma me contactó, con permiso de Emma, para explicarme varias cosas, lo cual me ayudó a entender mucho. Parece que el duelo no resuelto por su mamá golpeó duro a Emma en la época de la boda. La terapeuta dice que Emma lleva años con sentimientos de abandono y culpa, pero en vez de procesarlos, los ha desviado hacia el resentimiento contra mí.
También supe que la terapeuta le advirtió a Emma que no hiciera la fiesta de los 6 meses, porque era una forma poco sana de afrontar la situación. Pero Marcos, como siempre, estuvo de acuerdo solo para evitarse problemas con ella. Aunque todo esto no justifica el comportamiento de Emma, me ayuda a entender de dónde venía. Es triste, a decir verdad, porque Emma parece atrapada en un ciclo de duelo y enojo mal enfocado, y Marcos solo la consiente en lugar de ayudarla a sanar de verdad. Luego de varios intercambios, decidí aceptar la oferta de Marcos, pero solo bajo ciertas condiciones. Mi abogada se aseguró que los términos fueran justos, no solo en lo económico sino en permitirme un corte claro y limpio. Conservaré mis bienes personales junto con una indemnización por el estrés y el caos emocional que me ha causado todo esto. Lo más importante, insistí en una separación total. Sin contacto con Marcos ni Emma, sin redes sociales en común, sin lazos que puedan arrastrarme de vuelta a esa dinámica tóxica. Mi abogada está cerrando los papeles y espero que pronto se termine este capítulo. Algunos familiares de Marcos me han contactado, con reacciones muy diversas. La más sorprendente fue su hermana, que me llamó para decir que estaba atónita y decepcionada por lo que había hecho Marcos. Incluso me contó que esta no es la primera vez que al consentir a Emma han tenido problemas. Parece que la difunta esposa de Marcos tenía preocupaciones similares antes de fallecer. Escuchar eso me validó y me rompió el corazón. Me hizo darme cuenta de que era un patrón que yo nunca podría haber cambiado, por más que me esforzara. La mayor sorpresa me la dio Jaime, el esposo de Emma. Se comunicó y me pidió reunirse para conversar sobre conductas de Marcos que considera importante que conozca para el divorcio. ¿Divorcio? Acepté, pero solo con mi abogada presente, para que cualquier información pueda usarse si es necesario. Todavía dudo un poco de lo que Jaime quiere compartir, pero verlo dispuesto a hablar me da esperanza de que alguien en la vida de Emma sí quiere ayudarla a cambiar. A todos los que me apoyaron y me ayudaron a no sentirme loca, gracias. La amabilidad y validación que me han dado amigos, familia e incluso extraños ha sido una luz en uno de los momentos más oscuros de mi vida. A veces tu mundo debe desmoronarse por completo para ver lo que estaba mal desde el inicio. Elegí estar con mi madre moribunda en sus últimos momentos y nunca me arrepentiré de esa decisión. Ninguna relación sana debería exigirme lo contrario. Ahora mi prioridad es sanar, procesar mi duelo y reconstruir mi vida. Mi mamá me enseñó a ser fuerte e independiente y a jamás comprometer mis valores por nadie. Sé que se sentiría orgullosa de mí por no ceder, incluso si me costó todo lo demás. ¿Estoy triste? Sí. ¿Me arrepiento de mi decisión? Ni por un segundo. Mi mamá estuvo para mí toda la vida y yo estuve para ella al final. Eso es lo que hace una familia real. Ninguna fiesta de aniversario puede ser más importante que eso. Aunque este camino ha sido muy doloroso, también ha sido una lección sobre el valor propio y la importancia de los límites. Prefiero verlo como el inicio de una nueva etapa, una en la que por fin me pongo a mí misma en primer lugar. Si alguien está pasando por algo parecido, espero que mi historia le recuerde que elegirte a ti no está mal.